queremos darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para poder estudiar su palabra. Estamos en la Confesión de Fe de Westminster. La Confesión de Fe de Westminster surge aproximadamente en el siglo XV, siglo XVI, por ahí, donde se estaban pues prácticamente disputando el tiempo de la Reforma, donde se estaban disputando las ideas acerca de la religión como tal y de los principios religiosos. Estamos en un tema controversial, el tema de la creación versus la evolución. Como iglesia, pues nosotros nos fundamentamos en lo que dice la Biblia. O sea, ese es nuestro fundamento, porque por iglesia es nuestra creencia. O sea, creemos la Biblia o no la creemos. No podemos tomar de la Biblia lo que nos convenga y descartar lo que no nos conviene. O sea, o es o no es. No puede haber un intermedio. Entonces, eso es lo que hace la Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster establece, destaca lo que nosotros creemos como iglesia, en este caso iglesia presbiteriana. Dentro de toda la iglesia vamos a estar de acuerdo con un 85 a un 95%, siempre va a existir ese 5 a 15% de diferencia de opinión, porque la iglesia no deja de ser una institución hecha por hombres. O sea, y por esa razón es que tenemos tantas doctrinas. O sea, si yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, entonces yo me salgo, o sea, me aparto y hago mi propia doctrina y abro mi propia iglesia. Por esa razón estamos en el merequetengue que estamos. Pero en sí, o sea, lo que estamos tratando de hacer con estas clases es, número uno, ver lo que dice la Confesión de Fe. ¿Cuáles son los retos de interpretación? ¿Dónde los balanceamos? Si hay balance, o nuevamente si le tenemos que dar énfasis a uno versus a otro. Antes de comenzar, ¿alguien necesita bolígrafo? Sí. Así que nuevamente, este tema que estamos tratando, que es el capítulo 4, la sección 1, estamos tratando acerca de lo que la Biblia dice acerca de la creación y el reto de interpretación, que sería las creencias de la evolución y cuáles son sus fundamentos y de dónde han surgido. Esta sección 4 la comenzamos la semana pasada, que sería lo que tienen entonces ahí en el paquete, dice de la página de la 4.1 a la 4.6, esa fue la lección de la semana pasada. Se supone que haya llegado hasta la página 8, pero se me chispoteó la impresión. ¿Ok? Así que hoy vamos a comenzar entonces de la 9 en adelante, y la semana próxima pues entonces les traigo la impresión de la página 7 y 8, y nuevamente pues eso fue lo que se discutió la semana pasada. De hecho, esa página pues la recibieron por el correo electrónico la semana pasada con el material. De todas maneras, o sea, lo que vimos la semana pasada, en resumen, en el principio, o sea, en la eternidad del pasado. Estamos utilizando Génesis capítulo 1, versículo 1 como base principal para lo que estamos estableciendo. O sea, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y establecimos que el principio es ese tiempo en la eternidad del pasado. O sea que si ponemos el punto 0, los números tienen menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos, y es infinito. Desde el punto 0 en adelante, 1, 2, 3, los números positivos, y eso es infinito. O sea que cuando estamos hablando, si decimos que Génesis capítulo 1, versículo 1 es el punto 0, pues antes de ese Génesis hay una eternidad. Y después de ese Génesis
continúa la eternidad. Así que en el principio, en esa eternidad del pasado, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo crearon de la nada los cielos y la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, crearon el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles e invisibles. O sea, si vamos a Job, cuando Job le está cuestionando a Dios, Job le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba estableciendo los fundamentos de la tierra? ¿Y dónde estabas tú cuando las estrellas se regocijaban cada vez que yo hacía algo en la creación? O sea, que esos son los seres invisibles de los cuales nos declara la confesión de fe. O sea, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres estuvieron en la creación. Eso lo discutimos en la lección de la semana pasada, que sería de las páginas de la 4.1 a la 4.8. Entonces, pues, todo lo visible e invisible fue creado por Dios. Lo creó, dice la palabra, dice que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Lo único que Dios hizo con sus manos fue el hombre. Pero todo lo otro lo hizo por su palabra. Así que en el principio, en la eternidad del pasado, Dios creó los cielos y la tierra. Creó de la nada todas las cosas visibles e invisibles, según lo que vemos a través de la Biblia. Todo esto lo hizo en un lapso de 6 días consecutivos de 24 horas, porque si ustedes leen en Génesis capítulo 1, dice que fue la tarde y la mañana del primer día. Por lo tanto, acuérdense que en el sistema hebreo, el día comienza a la caída del sol. O sea, por ejemplo, el sábado, el día de reposo para los judíos, comienza el viernes, cuando se pueden ver las primeras estrellas en el cielo. Y termina el día sábado, 24 horas después, que sería entonces el día siguiente, a eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche, algo así. O sea, nosotros tenemos de 12 de medianoche a 12 de medianoche, o sea, 12 de medianoche a 12 de mediodía a 12 de medianoche, 24 horas. Pero por esa razón la Biblia dice entonces en ese pasaje que fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces en cada uno de los días de la creación tenemos entonces la tarde y la mañana. Y esto, pues, esta creación la hace en 6 días consecutivos de 24 horas. Todo lo que Dios hizo bueno, y lo hizo según su género. O sea que animales según su género, plantas según su género, marinos según su género, o sea, los peces según su género. Y todo lo hizo bueno y todo lo hizo según su género. Toda la creación manifiesta entonces la gloria de su poder, la sabiduría de Dios y su bondad eterna. Cuando decimos que hizo en 6 días, en el primer día de la creación, que se destaca en Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5, dice entonces: Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos es aquello que se refiere a todo lo que está más allá de la tierra. O sea, tenemos el globo terráqueo. Entonces, alrededor del globo terráqueo o externo al globo terráqueo tenemos entonces lo que serían los cielos. Note que la palabra cielos aparece en plural. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nos revela entonces que hay 3 tipos de cielos. El primer cielo, o sea, sería el atmosférico, que es donde nosotros vivimos, en la atmósfera. El segundo sería el estelar, que es pasado de la atmósfera, que es donde están los satélites, donde está el transbordador, o sea, por donde vean las naves espaciales. Y luego tenemos un cielo celestial, que sería el tercer cielo. Este espacio exterior, este cielo, que nosotros conocemos como atmósfera,
tiene, es establecido en el versículo 8 y se extiende aproximadamente 1000 kilómetros desde la tierra hacia arriba, hacia donde va a ser la división, pero no es un punto exacto, es aproximadamente 1000 kilómetros. La mitad de su masa se concentra en los primeros 6 kilómetros. O sea, ¿cuál es la masa? El oxígeno, el nitrógeno, el ozono, que sería hasta la capa del ozono. O sea, la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, el ozono, pues más o menos, la mayoría está se concentra en los primeros 6 kilómetros y el 75% en los primeros 11 kilómetros. O sea que cuando estamos hablando de la presión atmosférica es mayor en la Tierra, o sea, mientras más cerca de la Tierra, porque normalmente es donde está la concentración de estos gases. A medida de que vamos subiendo, pues entonces la presión atmosférica disminuye. Entonces ya el oxígeno es menos. O sea, sobre los 10.000 pies, que serían unos 3.000 metros y tanto, es cuando comenzamos a la necesidad de utilizar mascarillas de oxígeno, especialmente para los pilotos de aviación, o una manera de tener que oxigenar una cabina para que pueda viajar a 10.000 metros de altura. ¿Sí? Así que este sería entonces el primer cielo. El segundo cielo es el que nuevamente sale de la atmósfera y entra entonces en el espacio. Este es el que se observa de noche, donde hay meteoritos, galaxias, el sol, la luna, las estrellas, por donde viajan los satélites, las naves espaciales. Esto es el cielo de Génesis 15:5, cuando Dios le dijo a Abraham: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Es ese cielo donde están entonces esas estrellas. Ese es el segundo cielo. El tercer cielo es el cielo entonces celestial, y es el cielo donde mora Dios con los ángeles. O sea, Jesús dijo en Mateo 6:9: cuando ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, en los 3 cielos, pero específicamente está hablando de ese tercer cielo. El apóstol Pablo nos va a describir que él fue llevado en una experiencia a ese tercer cielo. Eso lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4, donde dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. No sé si se acuerdan que Pablo estaba predicando en una ocasión y que lo apedrearon y quedó casi como muerto. Él dice que quedó muerto lo sacaron fuera de la ciudad para dejarlo morir afuera de la ciudad. Se estima que eso ocurre hace 14 años, lo que dice aquí. O sea que esa experiencia que él tuvo fue cuando lo apedrearon. Entonces él quedó moribundo. Y se estima, no estoy diciendo que sea, pero se estima que de eso es de lo que él está hablando en este versículo. O sea, hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, solamente Dios lo sabe. Y el tal, o sea, Pablo, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. O sea, cuando Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz: de cierto te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? ¿Dónde fueron? ¿Ok? Tuvieron que haber ido al cielo, no pudieron haber ido al infierno. Así que nuevamente fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea que nuevamente pues tenemos entonces 3 cielos: el atmosférico, donde nosotros vivimos; el cielo celestial, donde están los planetas, las estrellas; y el tercer cielo, que es entonces donde habita el Señor, donde está la habitación del Señor. También en el primer día de la creación podemos observar que la tierra está hecha, pero no está formada de una manera específica.
agua está presente sobre la tierra, porque el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las, o sea, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que la tierra estaba formada, la tierra estaba hecha. Entonces tenemos que el agua está presente ya desde ese primer día. Entonces Dios luego habla a la luz, y la luz viene entonces a la existencia. El siguiente versículo dice: hágase la luz. Y a continuación pues separa la luz de las tinieblas, nombra la luz el día y las tinieblas la noche. Y esta obra creativa se produce de la noche hasta la mañana, y esto fue un día, 24 horas. En el día 2 de la creación, que se describe entonces en los versículos del 6 al 8 de Génesis 1, Dios crea entonces ese primer cielo. El cielo forma una barrera entre el agua sobre la superficie y la humedad que existe, o sea, la forma gaseosa que existe en el aire. En el día 3 de la creación, que se describe entonces en los versículos del 9 al 13, Dios entonces separa las aguas de la tierra, crea la tierra seca, crea los continentes, crea las islas que están por encima de las aguas, y a los grandes cuerpos de agua los llama mares, y a los secos los llama tierra. Dios entonces también en ese tercer día de la creación pues crea toda la vida vegetal, tanto grande como pequeña. Crea esta vida para ser autosuficientes, ya que las plantas tienen la capacidad de reproducirse, porque nuevamente les dio la semilla para que se pudieran reproducir. Fueron creadas en gran diversidad. También entonces la palabra nos describe, es la primera vez que vemos entonces muchos géneros de plantas. O sea, la planta del coco, la planta de la guayaba, la planta de la citrosa, la planta de... ¿Me explico en eso? Según su género. Así que la tierra, pues en este caso está llena completamente de esa vida vegetal. En el cuarto día de la creación, que aparece en los versículos de 14 al 19 de Génesis, Dios crea todas las estrellas y todos los cuerpos celestes. Y esto es para ayudar al hombre a poder registrar los tiempos. O sea, el día de la noche, el verano, del invierno, de la primavera, del otoño. ¿Okay? Así que nuevamente pues eso lo hace para describir los tiempos. Con esto pues establece dos cuerpos celestes: el sol, que nos da la luz durante el día, y la luna pues que refleja la luz del sol durante la noche. Y esto pues entonces nuevamente para distinguir el día de la noche. El día 5 de la creación lo vamos a encontrar entonces en los versículos del 20 al 23, donde es la creación de toda la vida en las aguas. Toda vida de todo tipo que vive en el agua se hace entonces en este momento, o sea, de los grandes peces marinos, los pequeños peces marinos, lo que sea, o sea, todo lo hizo en ese momento. Y en adición, en ese quinto día de la creación, crea las aves. Y todas estas criaturas pues también con la capacidad de perpetuar su especie por reproducción según su género. O sea, cuando digo según su género, usted no puede mezclar un tiburón con un delfín. O sea, ¿qué sale de eso? ¿Un delrón? o un tibofín. Ahora se llama híbrido. ¿Okay? Así que nuevamente según su género. Y en el día 6 de la creación, Dios crea todas las criaturas que viven en tierra firme, o sea, todos los animales de la tierra firme. Y esto incluye todo tipo de criaturas no incluido en los días anteriores. Y también pues va a crear al hombre con sus manos. O sea, todo lo otro lo hizo, dijo Dios.
Pero el hombre fue lo único que Dios creó con sus manos. Así que va a crear el hombre. Y todo esto pues también con la capacidad de perpetuar su especie por reproducción según su género. O sea, ahí fue en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 donde le dijo, o sea, crecer y multiplicados y sojuzgar la tierra, o sea, llenar la tierra de seres como ustedes. O sea, yo creé el primero, ahora les toca a ustedes entonces llenar la tierra. Y después que Dios hizo toda la creación, en cada uno de estos puntos, en cada uno de estos días, pues entonces Él dice que todo lo que Él hizo fue buena obra. Todo fue buena obra. Y en el día 7 de la creación, que aparece entonces en Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, Dios descansa. No descansa porque estaba cansado por lo que hizo de la creación, sino que lo que hizo al descansar es que la creación está completa. No hay más nada que agregarle. Todo ha sido hecho. ¿Okay? Así que ese es el resultado. O sea, que no es porque me fatigué haciendo todo lo que estaba haciendo, sino que nuevamente todo está completo. No hace falta más nada. Sí, porque muchos piensan que es cansancio. Sí, que es cansancio, pero es porque ya todo está completo. Eso es lo que quiere decir entonces ese día 7 de la creación. Ante la creación hay dos escuelas de pensamiento, unos que piensan acerca de la tierra joven y otros que piensan acerca de la tierra antigua, o sea, los promotores de la tierra joven, según el registro de Génesis capítulo 1. Todo fue creado en 6 días consecutivos de 24 horas definidos por la tarde y la mañana de un día. La Biblia no da evidencia de que esta creación pueda tener más de 10.000 años. ¿Okay? O sea, Dios es eterno, Dios hace lo que le da la gana, Él es soberano, pero cuando estamos hablando de la creación, o sea, donde estamos parados usted y yo, esta creación, la Biblia nos da más de 10.000 años. ¿Okay? Esos son los que proponen que la tierra es joven. Ahora, los proponentes de la tierra antigua establecen que la tierra puede tener billones de años. Es posible. Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Entonces, que pueden tener billones de años. Sin embargo, estos los quieren basar en temas científicos, no temas bíblicos, para justificar la existencia de los dinosaurios, la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución. O sea, y aún dentro de la iglesia tenemos proponentes de tierra joven y proponentes de tierra antigua dentro de la iglesia. Uno de los argumentos de sustento que utilizan estas personas está basado en la estrella que está más alejada de la Tierra. Y esta estrella se llama Icarus Max J1149 más 2223 Lensen Star 1. Esta yo creo que la descubrió el telescopio Hubble. Saben que el Hubble es un telescopio que está flotando en el espacio. Entonces los científicos pues utilizan esto para ver el espacio exterior. Los proponentes, o sea, los científicos estiman que esta estrella puede estar ubicada a 14 billones de años luz. 14 billones de años luz. En otras palabras, si la estrella está aquí y la Tierra está aquí, tardó 14 billones de años para que la luz fuera de esta estrella y llegara a la Tierra. Eso es lo que establecen entonces, o sea, por esa razón, estos proponentes de tierra antigua establecen que la Tierra tiene 14 billones de años de haber sido creada.
Sin embargo, pues nuevamente, como ya dije, pues observada por el telescopio Hubble. Ahora, sin embargo, los que proponen esta Tierra antigua basado en la ubicación de esa estrella y el tiempo que la luz toma para llegar a la Tierra, desestiman lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 16. E hizo dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que sería el sol, para el dominio del día, la lumbrera menor para el dominio de la noche. ¿Y qué dice la última parte del versículo? Hizo también las estrellas. ¿Me explico? O sea, no tome de la Biblia lo que le conviene y no tome de la Biblia lo que no le conviene. ¿Me explico? Porque dice que en ese día de la creación, cuando se hizo o sea, el sol y la luna, hizo también las estrellas. O sea que en el momento que pone esta estrella en este punto, ya estaba alumbrando sobre la tierra. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir que eso es imposible? Es que la Biblia no es un menú. La Biblia no es un menú. No es un menú. No es un menú. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, o sea, el adoctrinamiento de la evolución se enseña hoy día por ateos e incrédulos, tanto en las escuelas, en las universidades y aún en la misma iglesia, como si fuera un hecho. O sea, hay pastores que desde el púlpito enseñan que la tierra es plana. Ahorita hay un movimiento sobre eso. ¿Sí? Dentro de la iglesia. Entonces, esto es, o sea, completamente contrario a todo lo que nosotros escuchamos acerca de la creación. Hay un teólogo y físico. O sea, este mezcla la teología de la Biblia con la física de la ciencia y explica que todo el universo, con sus miles de millones de estrellas, planetas y galaxias, podía caber en el ojo de una aguja, como lo que se conoce como un átomo primigenio. O sea, todo lo que tenemos aquí era un átomo primigenio. Y que este átomo, por la teoría de la relatividad de Einstein, este átomo pues en 14 billones empezó a expandir rápidamente hasta llegar al tamaño que el universo tiene en la actualidad. Lo que los científicos no pueden explicar es el origen del átomo primigenio. O sea, ¿de dónde salió? ¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? Preguntas y respuestas. ¿Es correcto? Lo que dice algo que primero fue el hombre y después la mujer. Sí. Eso tenemos que discutirlo luego. Entonces, pues nuevamente, o sea, los científicos no pueden explicar el origen del átomo primigenio. O sea, ellos establecen entonces que, o sea, todo era un átomo que cabía en el ojo de una aguja y ahora en 14 billones de años se ha convertido entonces en... O sea, la evolución. La evolución. Y que todo esto le dio origen a todo el universo. O sea, la ciencia es exacta. Indudablemente. La ciencia es exacta. Si el agua se convierte en estado líquido a estado gaseoso cuando logra 100 grados Celsius, este experimento se comprueba cada vez que usted le aplica calor a un envase con agua y le pone un termómetro adentro. ¿Me explico en eso? Entonces, no hay manera que un científico pueda reproducir siquiera el átomo inicial de la evolución que produjo la gran explosión. Por esa razón se llama la teoría de la evolución, porque es que ellos no la pueden comprobar. Si no es un hecho. Claro. Un conocido científico llamado Herbert Spencer, en los años 1800, o sea, creía en el darwinismo social y afirmaba los principios de la evolución. O sea, todo esto comienza ahí más o menos en los 1800. O sea, que la teoría de la evolución es relativamente 200 años lo que tiene la teoría. ¿Dónde queda el eslabón perdido? ¿Ah? ¿Dónde queda el eslabón perdido? Claro. Ahora, este señor descubre que toda la realidad, o sea,
todo lo que existe en el universo puede estar contenido en 5 categorías. O sea, todo lo podemos encontrar en 5 categorías: el tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. O sea, si esta es una secuencia lógica perfecta, porque si usted lo aplica a lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1, usted podrá notar que el tiempo fue en el principio, la fuerza fue Dios, la acción fue la creación, el espacio en los cielos y la materia fue la tierra. O sea, usted puede notar entonces, basado en esto, que todo lo que sugieren los proponentes de la evolución acerca de todo lo que existe se puede extraer de Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora, ¿usted cree eso por fe, como una verdad bíblica, aunque no tengamos una evidencia ocular, porque no tenemos una persona que dijo, si yo estuve allí? Bueno, lo único que estuvo allí fue el Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos los ángeles celestiales que lo estaban viendo, ¿no? Pero ninguno de nosotros estuvo allí para decir si eso fue así o no fue así. Entonces, lo creemos porque lo dice la Biblia, porque creemos en la palabra de Dios, o no lo creemos. Lo que pasa es que, o sea, este versículo es exacto: Dios es la fuerza. ¿Usted cree que Dios es la fuerza que lo crea todo? O sea, lo que creemos acerca de la creación, lo que creemos acerca del Génesis puede tener implicaciones, o lo que no creamos, puede tener implicaciones hasta el final con respecto a la veracidad de la Escritura. O sea, si la importancia de entender los orígenes en el libro de Génesis es fundamental para nuestra creencia en lo que dice el resto de la Biblia. Si Génesis capítulo 1 y capítulo 2 no nos dicen la verdad, entonces ¿por qué deberíamos creer algo más? O sea, si la Biblia nos dice que Dios es el creador y Dios es el redentor, o sea, si usted no considera entonces que Dios es el creador, ¿cómo entonces lo va a considerar como el redentor? ¿Me explico? O sea que nuevamente es fundamental que usted crea lo que dice ese versículo, porque si usted no cree que Dios es el creador, usted va a cuestionar otras cosas en el futuro de la Biblia, o más adelante en lo que dice la Escritura. O somos de opinión que Dios es el creador, o no somos de opinión que Dios es el creador. Entonces, pues nuevamente, toda nuestra creencia del resto de la Escritura va a estar distorsionada. O sea, toda nuestra creencia tiene que estar basado en la misma línea de pensamiento. No tome de la Biblia lo que le conviene y no descarte de la Biblia lo que no le conviene, porque no trabaja así. O sea, Dios no es hijo de hombre para que mienta, como es que dice el versículo. Un trabalengua. Sí. Dios no es hijo de hombre para que lo convenza, ni hijo de Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que lo convenza. Ok. Es un trabalengua, pero siempre. Sí. Si mi padre es bueno porque me da dinero, pero cuando uno lo da no es bueno. No es bueno. No, sí. Exacto. O sea, la evolución es una imposibilidad que no puede ocurrir. La evolución no se puede la evolución no se puede probar, ni la evolución puede desestimar a Dios como creador. De hecho, hay muchos evolucionistas que reconocen que una fuerza sobrenatural tuvo que darle por lo menos el empuje para que pudiera ser el inicio. El aliento. El aliento. O sea, porque nuevamente, ¿de dónde viene ese átomo primigenio? ¿Okay? Así que nuevamente, ellos no pueden probar la evolución, ellos no pueden desestimar a Dios como el creador. Cada ser y organismo vivo tiene un código genético programado con esa información exacta para producir, preservar y reparar ese ser vivo conocido como el ADN. Los genes en cada
organismo limitan ese organismo a lo que es. O sea, ese ADN es único para el género. ¿Ok? De acuerdo, nuevamente, creó todo de acuerdo a su género, pues le dio un ADN específico para ese género. Este ADN no puede ser menos de lo que es, y este ADN no puede ser más de lo que es. O sea, no hay información genética que la transforme en algo distinto a lo que puede ser. O sea, la Biblia, vuelvo y destaco, habla de tipos de seres vivos que pueden reproducirse según su propia especie o su propio género. Génesis capítulo 1, versículos del 21 al 22 leemos: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicados, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 24, 26 y 27. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y al ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues, versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. O sea, Dios creó todo según su género. Puede que existan variaciones dentro de un tipo. O sea, hay gallos grandes, hay gallos pequeños, ¿no? Hay gallinas grandes, hay gallinas pequeñas. Hay caballos grandes, hay caballos pequeños. O sea, hay monos grandes, monos pequeños. Pero dentro de su género. Pero siguen siendo monos. Hay gatos grandes, gatos pequeños. Perros grandes, perros pequeños. Pero todos son dentro del género. O sea, tigres, leones, periquitos, cotorras, ballenas, tiburones, pero nada más allá de eso. Usted no puede mezclar el tiburón con el delfín, ni puede tampoco mezclar un caballo con una vaca. O sea, ¿qué sale de la mezcla de un caballo con una vaca? Una cavaca, una vaca o un caballo. Ambos tienen 4 patas. Ahí sí. ¿Me explico en eso? O sea, que nuevamente todo según su género. Ahora, Dios creó el hombre a su imagen y semejanza. O sea, lo hizo con sus manos. Lo único que Dios hizo con sus manos fue al hombre. Tomó tierra y lo formó. Pero en ninguna parte en la Biblia aparece que Dios tiene apariencia de mono. Como dice Darwin, que el hombre viene del mono. No hay un versículo que establezca que Dios tiene apariencia de mono. De hecho, en Ezequiel 1:26. Y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba a un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. O sea que Ezequiel estaba mirando una figura que parecía un hombre. Bueno, Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Eso es lo que vemos con Jesucristo.
La ciencia también ha tratado de decirnos que el proceso de la evolución es un proceso llamado mutación y que los organismos vivos tienen la capacidad de mutar. Mutar simplemente significa cambiar, pero las mutaciones no cambian la naturaleza o el tipo de cualquier organismo vivo, ni la mutación lo hace otra cosa de lo que es. Mutaciones, según el diccionario, significa cambio o modificación de algo. Ahora, los ejemplos que da el diccionario dice, por ejemplo, los instintos primarios de comportamiento social han experimentado mutaciones mínimas. No habla de los genes. Habla de un cambio social, una mutación social. Una de las palabras que aparece como sinónimo de la mutación es la metamorfosis. Entonces, en la metamorfosis formal existe también un cambio o transformación de una cosa en otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna, el carácter o el estado de una persona. Y nuevamente el ejemplo que utiliza, pues las nuevas ideas suponen una metamorfosis completa de nuestro modo de pensar. Usted puede cambiar la opinión, pero usted no puede cambiar sus genes. Usted no puede dejar de ser humano para convertirse en animal. Que actúan como Y bueno, la oruga sigue siendo animal. Si tiene mariposa, es animal. Sí. O sea, dicen que el hombre soltero es un animal incompleto. Es el hombre casado. Esa es una Ponte a buena pensar. definición. Yo sí me apunto a Es pensar. que después que se casa es el número de carga. Me apunto a pensar. Que mi esposo siempre me decía, ya no, porque ya no, siempre andamos juntos, ¿no? O sea, cuando se le ocurría ir a la panadería, lo llamaba por teléfono, Arnoldo, queso. O sea, yo no soy Arnoldo Paício. Yo soy Arnoldo queso, Arnoldo Eso está bueno. Eso es verdad. En relación con el ADN, la mutación siempre implica una pérdida de información existente, pero nunca hay una ganancia de información. Las mutaciones nunca agregan nueva información genética. Por lo tanto, la mutación no trabaja hacia un proceso evolutivo ascendente, ni son un mecanismo para el proceso evolutivo ascendente. O sea que la mutación solamente te degrada, pero no te asciende. ¿Puede la nueva información originarse en un organismo vivo a través de las mutaciones? Esa es la pregunta. El doctor Werner Gitt, director profesor del Instituto Federal Alemán de Física y Tecnología, dice, las mutaciones solo pueden causar cambios en la información existente. No puede haber aumento de la información y en general el resultado de las mutaciones es perjudicial. No pueden surgir nuevos planos para nuevas funciones o nuevos órganos. Las mutaciones no pueden ser la fuente de nueva información. ¿Okay? Esa es la respuesta, que si las mutaciones pueden agregar a los genes. O sea, decir que la evolución o que la energía al azar es la respuesta a la fuente de nueva información, eso es una completa ridiculez. ¿Por qué entonces los científicos continúan defendiendo esta ridícula teoría de la evolución motivada por el azar? La conclusión es que lo hacen para evitar a Dios, lo hacen para expulsar a Dios de sus vidas, para evitar su ley, para evitar sus normas, para evitar su voluntad, para evitar su palabra y para evitar su juicio sobre sus vidas.
La teoría de la evolución pues tiene el origen en los 1800, cuando el primer gran defensor de la evolución, este se lo llamado Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de la Marac. Ay, Dios mío, se quedó sin nombre. No es de la baraja. En el 1809 publica La filosofía zoológica, obra que situaría la teoría de la evolución dentro de la ciencia moderna. Por eso le digo que la evolución es un tema de hace 200 años, cuando que la creación de 6 a 10.000 años. Por esto, la Iglesia considera la evolución como la expresión contemporánea, o sea, el ataque moderno de la larga guerra que tiene Satanás y sus seguidores en contra de la ley de Dios. Sin embargo, a pesar de que la evolución tiene 200 años, mira lo que dice el rey David. El rey David hace casi 900 años antes de Jesucristo, así que estamos hablando de casi 3.000 años atrás, 3.000 años antes. En el Salmo 14:1 dice: el necio ha dicho en su corazón, No hay Dios. no hay Dios. O sea que la evolución es el necio que quiere entonces decir que no hay Dios. Sí, con respecto a eso, yo quiero hacer una acotación. Usted ha utilizado una palabra allí que podría ser clave, ¿no? Contemporáneo. Contemporáneo. ¿Qué estamos viendo nosotros en estos momentos con la evolución del hombre? Entre comillas, evolución del hombre. Está pervertido. Completamente. Completamente. Entonces, es grave, porque ¿estamos en retroceso o hacia adelante? Ahora, lo que pasa es que dentro de las profecías bíblicas, Cristo dijo que vendrían días de apostasía. ¿Qué son los días de apostasía? Donde abiertamente el hombre iba a declarar que no había Dios, o sea, no iba a creer en Dios. Y de hecho eso, y disculpe que me extienda, Sí, diga. hace días leí un artículo que me causó mucha curiosidad. Decía, una feminazi: voy a practicarme un embarazo in vitro para luego practicarme un aborto. Wow, eso sí está viendo tanto. Entonces ahí está, negación de Dios. Exacto, completamente. Completamente, negación de la naturaleza de Dios, de la creación. O sea, Dios creó al hombre con un propósito y a la mujer con un propósito. Al hombre no le puso útero y a la mujer pues no le puso la nariz del elefante. Sabiendo de eso. Ay, Señor. Ahora, la razón por la cual el hombre rechaza a Dios lo podemos ver en Juan 3:19, donde dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, pues sus acciones eran malas. Los hombres rechazan a Dios porque aman el pecado y aman las tinieblas porque sus acciones son malas. Ellos se aman a sí mismos, aman su pecado, niegan la adoración a Dios o no se quieren someter a su palabra o a su ley. No quieren reconocer las escrituras. La creencia en la evolución afecta todas las áreas del pensamiento humano y ha afectado todas las áreas de la vida humana, como la visión del mundo físico, las ciencias biológicas, usted estaba diciendo, las ciencias sociales, las ciencias del comportamiento, la psicología, las humanidades, las artes liberales, la filosofía y la religión. O sea, la evolución ha tenido un impacto dentro de todas esas áreas. O sea, para desestimar la palabra de Dios. El pensamiento evolutivo es básicamente responsable de los desarrollos políticos letalmente siniestros, las desintegraciones morales y sociales caóticas que han acelerado en todas partes, el genocidio, la fornicación, la homosexualidad, el aborto, todos los asuntos de la destrucción de la dignidad humana, no ver al hombre como hecho a imagen de Dios, al crimen, a las drogas y todo lo demás es parte de
del resultado de un universo materialista y humanista sin Dios. La evolución es una filosofía vacía, es un engaño vano y está diseñada para atacar al Creador y su gloria. Niega la gloriosa revelación en las Escrituras, niega la autoridad de Dios sobre el universo del hombre, la dignidad del hombre y la imagen de Dios en el hombre. La evolución es solamente una fábula astutamente ideada. Hay teólogos que la conocen como la ramera religiosa engendrada por el padre de la mentira, que es Satanás. Los evolucionistas y la ciencia no pueden comprobar la teoría de la evolución. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que lo que está en el mundo de Dios está en la palabra de Dios. O sea que nuevamente la creación completa nos da testimonio de lo que dice Génesis capítulo 1. Dios creó todas las cosas. Todo lo que sabemos acerca de la creación de la nada es porque el Creador nos lo ha revelado, lo ha dicho en su palabra. Y el único lugar donde eso está destacado es dentro de lo que sería la Biblia. Esto es algo que nosotros creemos sin evidencia física. No hay testigo ocular fuera del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de todos los seres angelicales que estuvieron presentes mirando y regocijándose con el Creador en esos 6 días de la creación. Eso lo destacamos en Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde dice: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. No es responsabilidad del cristiano proveer evidencia de la creación fuera de lo que dice la Escritura. Pues yo no tengo que evidenciarle la creación a nadie, yo la creo. Tampoco estoy llamado a convencer a nadie de lo que dice la Escritura, porque nuevamente fe es algo personal. ¿Tú lo crees o no lo crees? O sea, todo eso es responsabilidad del Creador. Ahí tenemos el caso de Pablo. O sea, ¿quién convirtió a Pablo? El Señor Jesucristo. Cuando dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si, ¿quién eres tú? Yo soy Jesucristo el que está persiguiendo. O sea, ¿quién convenció a Pablo? No fueron los apóstoles, fue el mismo Señor Jesucristo. Así que nuevamente, ese convencimiento es responsabilidad de Dios. A mí lo único que me toca es predicar el Evangelio. Esto es lo que dice la Biblia. Yo no creo en la Biblia, no puedo hacer nada por ti. Chao contigo. O sea, si el hombre lo quiere rechazar, no hay mucho que podamos hacer. O sea, en Romanos 1, 18 al 23 y versículo 25: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces mira lo que dice el versículo 19: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. Versículo 20: porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. O sea, Dios se ha revelado por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. No hay hombre que pueda llegar a la presencia de Dios y decir: yo nunca escuché de ti. Porque la creación da testimonio de Dios. Pues, aunque conocían a Dios, no le honran como a Dios, no le dan gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su nuestro corazón fue entenebrecido. O sea, van a las universidades, sacan un grado de doctorado y escriben un libro. Profesando ser sabios, se vuelven necios. Cambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25: porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, en el bendito por los siglos. Jesús envió a 72 de sus discípulos a predicar sobre el reino
y le dio las siguientes instrucciones a los que iban a ser incrédulos. En Lucas 10, versículos del 10 al 12 dice: pero en cualquier ciudad donde entréis y no te reciban, salid a las calles y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra vosotros. Empero sabed esto: el reino de Dios se ha acercado. O sea, ni el polvo de los pies, ni el polvo de tu ciudad yo quiero en mis pies, por tu incredulidad. Esas son las palabras de Jesucristo en Lucas capítulo 10. Así que la creación tiene esa intención de señalarte el retorno o la vuelta a Dios. Tiene la intención de mostrarte todo sobre la mente de Dios y nada sobre algún proceso evolutivo imaginario empoderado por el azar. Cualquier punto de vista creacionista progresista cual establece que Dios lo lanzó todo, porque también hay otra creencia: Dios lo tiró y la evolución entonces lo acarreó. Y que nuevamente pues entonces la evolución se hizo cargo o del evolutivo teísta, donde Dios es un Dios unidimensional, acepta un golpe a la intención de Dios en la creación de manifestar su gran poder. O sea, nuevamente es un ataque a lo que dice la Biblia. La Biblia dice: Dios lo creó todo. Eso de que Dios lo tiró y la evolución lo hizo, o sea, en otras palabras, el compromiso de balance, eso es un ataque en contra de Dios, de su gloria, de su poder, de su sabiduría. Eso no le da gloria a Dios, eso da gloria a la supervivencia del más apto, que es un punto inventado por Darwin y sus amigos para explicar las apariencias cuando no sabían cosas que saben hoy que contradicen todo eso. Dios no es glorificado, Dios no es honrado cuando le damos el crédito a la evolución por la creación, por la complejidad del universo, la complejidad del microcosmo más pequeño y más pequeño de la creación, o cuando le damos a la evolución el crédito por el macrocosmo de la creación. O sea, Dios no es glorificado cuando le damos la gloria a otra cosa que no sea a Dios. Dios es honrado, Dios es glorificado cuando le damos el crédito por todo ello, y eso lo hacemos creyendo por lo que dice la Escritura. Cerramos con Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y por esto pues el cristiano es responsable de creer en el Creador, de predicar la palabra. Dios se encarga de agregar a la iglesia a los que van a ser salvados por su misericordia. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de traer a colisión este estudio. Padre, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Clamamos a ti, Señor, por todos estos hermanos que genuinamente de corazón te buscan, pero están engañados, Señor, con falsas doctrinas. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, les pongas la luz en su caminar, les demuestre que tú eres el creador sobre todas las cosas. Lo creemos en ti. Te damos gracias por la salvación, te damos gracias, Señor, por el Señor Jesucristo y la obra redentora en la cruz, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado también, pues, de estudiar su palabra. Dios salve a su pueblo. Dios mediante lo veremos en el servicio. Que Dios me lo bendiga. Entonces, Amén.